Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. De verdad, para mí es un gozo, un privilegio, un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Quisiera tener una palabra de oración nuevamente. Oremos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, tú te has revelado a través de ella, Señor. Nos has mostrado quién eres verdaderamente. Y yo te pido, Señor, que el pasaje de esta noche nos recuerde precisamente eso, el carácter de un Dios fiel, de un Dios sanador, de un Dios todopoderoso y de un Dios que se preocupa por lo más grande y lo más pequeño que suceda en nuestras vidas. Yo ruego la instrucción y la dirección de tu Espíritu Santo para mí y para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero compartirles esta noche de un pasaje que pienso que muy seguramente habrán escuchado. Se trata del ciego Bartimeo. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Marcos 10, del 46 al 52. Yo voy a compartir mi pantalla porque quiero asegurarme que estemos siguiendo la lectura. Espero que puedan ver allí mi pantalla. ¿Pueden verla? Sí, Ceci, sí podemos verla. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ir parte por parte. Y esto sucedió cuando el Señor ya iba saliendo de Jericó y él iba en camino a Jerusalén. Es decir, que después de este episodio, el Señor Jesús entró en Jerusalén y pues ya vino su desenlace, ¿no? Donde fue crucificado y gloria a Dios, resucitó también. Así que esto sucede justo antes de esa entrada de él a Jerusalén. Dice que vinieron a Jericó, él y sus discípulos, dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es un pasaje que tiene, a pesar de ser tan corto, tiene muchas enseñanzas para nosotros hoy. Y quiero compartir algunas de ellas. Empecemos con un dato. Aquellos que les gustan los idiomas, las lenguas y los orígenes, se les va a hacer esta parte interesante. Bartimeo, en realidad, lo que significa es lo siguiente. En arameo, la palabra bar significa hijo y Timeo era el papá. O sea que Bartimeo en realidad lo que significa, como dice aquí adelante, es el hijo de Timeo.
O sea que no sabemos, parece que eso no era su nombre, sino que era el hijo de Timeo. Y así se refiere a él aquí en esta parte, como Bartimeo. Y dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Y me recuerda el episodio de bueno, el Señor sanó a muchos, pero si recuerdan el ciego que el Señor sanó, que luego fue a testificar en el Sanedrín y llamaron a sus padres porque no creían que había sido un milagro que el Señor le había hecho. Ese mendigo, ese ciego, así como otros muchos que estaban en condiciones, ya fuera cojos, ciegos, todo esto, estaban mendigando, tirados en la calle, allí, tirados y sin esperanza de nada. Y si recuerdan, la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús con este otro ciego fue, cuando pasaron al lado del Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esté así? Entonces recordamos que lo que ellos creían era que esa condición de estar ciego, de estar leproso, de estar en una condición de enfermedad, era un castigo de Dios. Y la gente, tanto los que no estaban en la enfermedad como los que lo estaban, se lo creían, verdaderamente se lo creían, que eran unos abandonados de Dios, que Dios los había dejado y básicamente merecían estar en esa condición. Entonces, me pregunto qué tipo de fe va a tener una persona que esté enferma, que esté en una condición difícil, si cree que Dios quiere que esté en esa condición. ¿Qué tipo de fe va a tener esa persona? La respuesta es ninguna. Si yo creo que Dios ha permitido o hay algún propósito de Dios en lo malo que a mí me pasa en mi vida, entonces, ¿con qué ánimo, con qué fe, con qué deseos voy a pedirle a un Dios que simplemente me está dejando morir? Eso no tiene sentido. Y lo triste es que eso mismo que ellos creían en ese tiempo, no solo es de ese tiempo, viene desde el principio de la creación. Y esa misma idea de un Dios que simplemente abandona, de un Dios que simplemente deja que pasen las cosas y que deja que me pase lo malo porque seguramente hay algo bueno. Esa idea se ha transmitido en la teología y en los círculos cristianos hasta el día de hoy y nos acompaña hasta el día de hoy. Y es muy doloroso porque yo puedo testificar de mi propio caso cuando algunos me han escuchado comentarlo un poco. Cuando era niña tuve una enfermedad que se llama polio y por muchos años, porque tenía esta idea también y era lo que escuchaba, pues que Dios lo había permitido porque seguramente había algo bueno. Y perdónenme, pero yo recuerdo de adolescente, 12 años, pararme enfrente de una ventana que había en mi casa a decirle a Dios, Señor, ¿por qué? O sea, qué bueno estás esperando sacar de esto. O sea, ¿por qué has permitido que esto me pase a mí? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no me salvaste de la enfermedad? Y por muchos años yo creí en ese Dios, mis queridos hermanos, en un Dios que simplemente me había abandonado, que no me había salvado de la enfermedad. ¿Y eso qué hizo? Eso no aumentó mi fe. Eso no hizo que yo buscara a Dios. Eso lo que hizo fue alejarme de Él. Porque si Él era el que había permitido que me pasara eso, porque seguramente Él en su sabiduría sabía. Yo, ¿cómo que en su sabiduría? La que estoy sufriendo soy yo. ¿Cómo es que no le va a importar
mi sufrimiento. Y yo le doy gloria a Dios porque años después me tomó alrededor de más de 15 años huyendo de Dios hasta que Él me encontró y me dijo, tú estás viva porque yo te salvé. Yo salvé tu vida ese día que estabas en una cama, los 2 años, desahuciada, que te habían dado 48 horas de vida. Yo fui el que te levanté de esa cama. Yo fui el que estuve ahí a tu lado. Y el que te tomé de la mano y que como a aquella niña, la hija de Jairo, le dije, Talita Kumi. A ti yo te dije, Talita Kumi. A ti te digo, niña, levántate. Y hermanos queridos, cuando yo entendí eso, yo dije, Señor, perdóname por haber creído en un Dios así, por haber creído en un Dios que simplemente yo no le importaba. Y eso transformó mi vida. En el momento en el que yo me di cuenta, Señor, tú verdaderamente eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, en ti yo puedo confiar, en ti puedo, o sea, yo puedo poner mi confianza en ti, tú vale la pena confiar en ti. Las personas, los seres humanos me han herido, me han tratado mal, me han hecho bullying, me han puesto por debajo, me han pisoteado. Pero tú, Señor, tú eres diferente. Tú verdaderamente eres digno de mi confianza. Y hoy yo les digo a cada uno, el Señor es digno de nuestra confianza. Se puede confiar en Él, porque Él siempre, siempre, siempre quiere lo bueno para sus hijos. ¡Qué padre de nosotros, siendo nosotros malos como somos, le va a dar un hijo cuando le pide un pan, una serpiente! Si nosotros siendo malos no lo hacemos, ¿cómo pensamos que Dios sí? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer su carácter de amor, recibir su revelación. Y créame que eso transforma la vida, transforma la mente y sana como nada en esta vida. No hay pastillas, no hay tratamientos, no hay médicos que puedan sanar lo más profundo de tu alma, sino conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Ese es Dios. Y cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por allí, se animó, no solo se animó, si pueden ver, aquí dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, no fue una cosa Jesús, no, comenzó a dar voces diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, cállese, cállese. Y me pregunto tantas veces que nosotros buscamos de Dios y la gente, si no la gente, el bullicio, si no es el bullicio, o sea, tantas distracciones que nos acallan, nos quitan el enfoque de buscar a nuestro Dios. Y quizás no escuchemos la voz que nos dice, cállate, pero sí las distracciones, el trabajo, tantas situaciones nos apagan ese deseo vivo de clamar por Cristo en mi vida. Pero este hombre insistió y él clamaba, dice, mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabía este hombre que Jesús lo podía sanar? Por supuesto.
¿Estaba convencido? Por supuesto. Pero hasta ese momento, él sabía que Jesús era el hijo de David, que Jesús, eso es un término mesiánico, sabía que Jesús era el Mesías, pero era toda la información que tenía hasta ese momento. No sabía que Jesús era Dios, pero tenía confianza en que Jesús lo podía sanar. Ya había escuchado todo lo que Jesús había hecho con otra gente. Y me llama la atención que Jesús esperó para responderle. No fue enseguida que Jesús fue a sanarlo, sino que él esperó. Así que este hombre hizo más alboroto, hizo más ruido. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús esperó? Le voy a decir por qué no. ¿Por qué no? ¿Cuál no es la razón? La razón no es porque Jesús quiso, bueno, que espere, ¿sí? Yo estoy acá ocupado con otras personas. No. Todo lo que el Señor hace es con un propósito. Todo. Y es con un propósito profundo. El Señor esperó para que se hiciera más ruido, más alboroto, para que más gente pudiera ver lo que Él estaba a punto de hacer. Porque su interés siempre, siempre es darse a conocer y darse a conocer al mayor número de personas posible. Ese es el interés del Señor, siempre. Así que esperó a que él gritara más y más y la gente que estaba alrededor, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es el que está gritando? Para que más gente pudiera verse beneficiada del beneficio que él le iba a hacer a Bartimeo. Entonces, eso es maravilloso. Ajá. Y lo interesante es que los discípulos diciéndole, cállate, cállate. Y pues el Señor manda a sus mismos discípulos a que vayan por él. A los mismos que lo estaban callando, el Señor les da una lección a sus discípulos y les dice, vayan, búsquenlo, búsquenlo ustedes. Así que los discípulos ahí van y le dicen al ciego, mira, ten ánimo, te llama. Qué lección, qué lección. El Señor, fíjense, no los reprendió, no los regañó directamente, sino que con esa acción ya les estaba mostrando que era lo que Él quería que ellos hicieran, ¿sí? Que no desecharan a la gente de esa manera, que Él había venido a salvar, que Él había venido a sanar. Así que gloria a Dios por eso. Continuamos en el pasaje y dice, cuando Jesús se detuvo, lo mandó a llamar y le dijeron eso. Dice aquí en el versículo 50 que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mire usted lo siguiente. La capa era lo único que este hombre tenía. La capa le servía para abrigarse del frío, para resguardarse del calor, para sentarse en ella. O sea, la capa era lo que él tenía, era todo lo que tenía. Y fíjese usted que cuando él encontró a Jesús, ¿qué hizo? Arrojó la capa, la tiró por allá lejos. y no se ve que tuvo ninguna dificultad en hacerlo. Y yo me digo, wow, qué fe tan hermosa, tan maravillosa, que cuando logramos captar quién es Jesús, tiramos todo atrás, tiramos todo nuestro pasado, tiramos todo aquello que para nosotros es precioso, que para nosotros es, que pensamos que vale mucho. Nada en este mundo vale como seguir a Cristo. Nada, nada tiene un valor tan incalculable
como seguirle a Él. Y viene a mente el versículo que dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por causa de mí, la hallará. Y yo digo amén. Así que este hombre tiró su capa. Y así nosotros nos despojamos de nosotros mismos y nos despojamos de aquello que pensamos que vale mucho de las cosas de este mundo, que son pasajeras, que nos llenan, que nos sacian lo profundo del alma, que nos sanan. Y dejamos todo para seguir a Cristo. Y allí es cuando hallamos verdaderamente la vida, porque Él es la fuente de vida. Y dice que se levantó y vino. Entonces se ve tan claro cómo el Señor deja que no seamos nosotros los que tomemos los pasos. Él nos intercepta aquí y allá, se presenta de diferentes maneras y nos muestra que Él está con nosotros, pero somos nosotros los que tiramos la capa, los que nos levantamos y los que venimos a Él. Y créame, no hay manera de arrepentirse de hacer eso, de venir donde Él, de encontrarse con Él y de conocerlo. Porque en eso está la vida. La vida. En Cristo está la vida. Así que vemos que el hombre vino y Jesús le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace, si ustedes recuerdan otros pasajes, el Señor siempre hacía preguntas. En este caso le dice, ¿qué quieres que te haga? Y yo digo, ¿por qué el Señor tuvo que hacerle algún tipo de pregunta? ¿Por qué el Señor tuvo que o sea, no podía el Señor hacer así con los dedos y retornarle la vista al ciego? Pues claro que podía. Pero si el Señor hubiera hecho eso, si el Señor hubiera sanado a esta persona sin haberse conectado con Él directamente, esta persona recibe el beneficio y se va y se olvida de quién fue que lo sanó. Pero aquí vemos que el Señor busca que se conecten con Él. Por eso es que les hace preguntas. Ustedes ven en los diferentes milagros, el Señor siempre metiéndole conversación. Mira, al papá del hijo endemoniado, que tenía el hijo endemoniado, bueno, y ven acá, cuéntame, ¿hace cuánto que le pasa eso? No sabía el Señor hace cuánto tiempo le pasaba eso, claro que lo sabía. Pero era para conectar, siempre el Señor está buscando que se conecten con Él, con el benefactor, y que se olviden del beneficio. El beneficio vendrá, el milagro vendrá. Así como el milagro en tu vida vendrá. Pero que primero te conectes con Él, con la fuente de la vida, con el que te puede dar no solo ese beneficio, con el que puede hacer no solo ese milagro, sino que te puede dar muchísimo más de lo que tú alcanzas a imaginar. Ese es Dios. Y por eso viene y pregunta, ¿qué quieres que te haga? Con esa, imagínese usted la mirada de amor y de ternura y de misericordia y de perdón de Cristo hacia este hombre, su voz, porque él no lo podía ver, pero la voz y la ternura. Y este hombre entiende que está delante de alguien mucho mayor a solo un hombre. Y le dice, maestro. Y la palabra para maestro aquí es Raboni. Y Raboni no solo significa maestro, sino mi maestro.
Es la misma palabra que usó María Magdalena cuando Jesús se le presentó, cuando él resucitó, que ella se volteó después de llorar y llorar y llorar y lo ve allí y le dice, Raboni. Esa es la misma palabra que usó él aquí. Le dice que recobre la vista. Y no solo el Señor Jesús le devuelve la vista física, sino la visión espiritual. Me gusta la versión de Mateo que dice, Señor, que me sean abiertos los ojos. Así nosotros necesitamos que el Señor nos abra nuestros ojos espirituales para poderlo ver a Él obrando en nuestra vida, porque Él está obrando. Déjeme decirle, si usted está aquí escuchando esto en este momento y está buscando desde la verdad y de conectarse con su Dios, es porque la obra de Dios, la obra del Espíritu, está haciéndose una realidad en su vida. Si no, usted no estaría aquí hoy. Entonces, créele a Dios. Créele a Dios que Él está obrando un milagro en tu vida. Y muchas veces esa obra es una obra suave, es una obra del día a día, es una obra de transformación, es una obra imperceptible, más que usted sabe que hay una paz en su corazón, que si no fuera por Él no podríamos soportar tantas cosas que nos suceden. Entonces, creámosle a Él. Y finalmente, para terminar, dice que el Señor Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Pero ese vete es recibe, es ser libre. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y me encanta la manera como termina este relato. Y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. ¿Será que nosotros hoy estamos listos para seguir a Jesús en el camino? Si ese es tu deseo, levanta tu mano donde estás y oremos juntos para pedirle al Señor, Señor, muéstrame tu camino para seguirte. Si ese es tu deseo, pon tu mano en alto donde estás. Cierra tus ojos, concéntrate. Es solo un momentito. Y vamos a orar al Señor. Oremos. Padre, querido Señor, con nuestra mano en alto, allí donde estamos, queremos decirte hoy, Señor, que tú, el verdadero Dios, el Dios que ama y que solo ama y perdona y restaura, Señor, tú, Jesús, tú eres nuestro Dios. Nos declaramos, Señor, hijos tuyos y seguidores tuyos, Señor, en esta noche. Padre, muéstranos el camino hacia ti. Atráenos con cuerdas de amor, Señor. Y que podamos seguirte en el camino, así como lo hizo Bartimeo, así como lo hicieron tus discípulos, así como lo hicieron, Señor, muchos que te conocieron, Señor, y que semejante amor les constriñó en el alma, que así tu amor nos constriña hoy, Señor, y que tú nos atraigas a ti, nos des amor para amarte y te reveles a cada uno de nosotros hoy de una manera especial y significativa, Señor. Que tú y nosotros, cada uno de mis hermanos y yo, seamos uno, así como tú y el Padre son uno.
y que aprendamos, Señor, que tú nos enseñes a vivir en tu presencia, conociéndote, Señor, conociendo tu carácter, que eres un Dios de paz, un Dios bueno y un Dios que nos ama, Señor. Enséñanos a entender tu amor, porque en esta tierra simplemente no lo hay, pero que podamos vivir en ese amor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando este tema, ruego, Señor, tu bendición por cada uno y que tú hagas tu obra fiel hasta el día que vengas en gloria a llevarnos contigo para vivir y morar contigo por la eternidad. Pues te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.